Hoy vamos a entrar en aguas profundas. Vamos a dar un clavado en uno de los temas que son de mis favoritos porque vamos a entrarnos a compenetrarnos en la raíz de todo. ¿Qué es lo que está moviendo todo ser humano? ¿Cuál es la verdadera raíz del conflicto que tenemos aquí? ¿Qué es la raíz religiosa del corazón humano? La cosmovisión. Hoy vamos a ver la sesión número 3, que es las cosmovisiones. Esto va a estar emocionante, chicos. Pero vamos a comenzar primero con una oración. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos enseña y nos abre los ojos. Nos revela, Señor, tantas cosas. Nos revela cuál es el orden que tú has establecido para nosotros aquí en la tierra, Señor. Gracias porque al acceder a la verdad que tú nos das, Señor, vamos a establecer el orden correcto, Señor. No solamente en nuestra vida, en nuestra familia, sino también en el gobierno, Padre. Te pedimos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, que tú hables a través de mí con toda claridad, Señor, y que tu palabra se pueda sembrar en nuestros corazones y pueda producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Esto va a estar emocionante, chicos. Pequeño repaso. Son las 10:05. Sorry por la tardanza, pero hola a todos los que están conectándose. Ahí pueden escribir ahí los comentarios conforme vamos dando. No, las preguntas vayan guardándolos hasta el final, pero ahí pueden irlas comentando en el chat. Sí, mi esposa ahí me está ayudando con la gestión del chat, que por dar la ponencia no puedo atender. Pero haciendo un pequeño repaso de esto, chicos, hemos estado platicando de cómo las creencias religiosas determinan el orden moral, político, social de una civilización, chicos. Habíamos estado platicando cómo Dios, si se acuerdan la vez pasada, la cosmovisión se refiere a las creencias básicas absolutas, es decir, las creencias básicas que son las más profundas y son absolutas porque rigen o definen todo el universo, todo lo que el cosmos, todo lo que la realidad la define, ¿sí? Y la cosmovisión de Dios está basada en la verdad. Habíamos platicado, ¿sí? Está basada en la verdad que te dice, Dios no ha dicho, no coman de ese árbol, no, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Habíamos platicado que la cosmovisión lo que hace es que le pone al ser humano descripciones de la realidad que el ser humano no tiene la... ¿Se fue la luz? Se fue el sonido. Se fue el sonido. ¿Ya está mejor? ¿Ya regresó? Probando, 1, 2, 3. Ya está. Ok. ¿Ya me escuchan bien? Perfecto. No le movamos ahí Gracias. Entonces, habíamos platicado que la cosmovisión de Dios está basada en la verdad. Dios estableció que le puso al ser humano, le dijo, no comas de ese árbol ni lo toques, del contrario morirán. Génesis 3, del 2 al 3. Y lo que hace, lo que habíamos platicado que la cosmovisión es que le da al ser humano descripciones de la realidad que tiene que el ser humano aceptar por fe porque no ha conocido de forma experimental, de primera mano. La realidad es tan grande y es tan compleja que el ser humano no la puede conocer todo de primera mano. Tiene que aceptar aseveraciones de cómo funciona la realidad basados en fe, por lo que me está diciendo alguien más. Y Dios no está dando la descripción de cómo opera la realidad. Aquí le está dando la descripción de la realidad, le está diciendo, si comes este fruto vas a morir. Se pregunta, ¿Adán y Eva habían visto a alguien morir por comer el fruto del conocimiento del bien y del mal? La respuesta es que no. ¿Sí? Tenían que aceptar lo que Dios les estaba diciendo por pura fe. Y ese funcionamiento, esta descripción de la realidad estaba definiendo el cómo iban a vivir en este mundo. Entonces, lo que te da el Señor esta descripción de la realidad, ¿sale? No morirán. Y luego Dios te provee un ideal, ¿sí? Te dice, como al comer el fruto mueres, y mi ideal es que no mueras, te doy el mandamiento. No coman. Fíjate cómo el orden moral se desprende de la descripción de la realidad y el ideal a seguir. Si sé que la realidad funciona de tal manera y el ideal es entonces de ahí surge el orden moral. Dios le estaba diciendo, no comas del fruto del bien y del mal
porque el día que comas vas a morir. Te está dando te está diciendo cómo opera la realidad. Y luego te da el ideal, dice, vive, no comas para que puedas vivir. O sea, vive, gobierna, mantente unido, mira el ideal a seguir y les da el orden de no comas. ¿Por qué? Porque la definición de la realidad, aunado con el ideal, produce como consecuencia el orden moral. Como Dios estaba diciendo, como sé que mueres, te ordeno que no lo hagas, porque no quiero que mueras. ¿Sí? Entonces, la función de la realidad más el ideal a seguir produce como consecuencias el orden moral. La cosmovisión del enemigo está basado en la mentira. Dice Génesis 3, del 4 al 5, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Estás oyendo bien, como que está el internet raro. Fue el primer pecado, la calumnia. Así es. ¿Sí se está escuchando bien? ¿Me estoy escuchando bien, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, el enemigo le da una descripción de la realidad mentirosa. Le dice, no vas a morir. Si te das cuenta, le está dando una descripción de la realidad mentirosa. Le está diciendo, no es cierto. La realidad no opera de esa manera. Si comes de fruto, no mueres, no pasa nada. Y luego le provee un ideal diferente. El llegar a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces lo que el enemigo es que lo que hace con el ser humano le da una cosmovisión diferente, le da una descripción de cómo opera la realidad diferente basada en la mentira y le da un ideal a seguir equivocado, diferente al de Dios. El de Dios era mantente unido a mí, gobierna juntamente conmigo la creación. Y el ideal de Satanás es llegar a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y por ende, cambia la norma moral. Como el comer del fruto no te produce la muerte y como el ideal es que seas como Dios y eso es lo que va a producir el fruto, el orden moral te lleva a que sí puedes comer. ¿Sí? La cuestión aquí es que toda ideología, toda cosmovisión mentirosa es confrontada con la cruda realidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Murió. Y es lo que hace el enemigo. El enemigo siempre nos vende una cosmovisión, una descripción de la realidad mentirosa. Lo vemos de muy diversas formas por medio de las ideologías que se insertan a través de programas de televisiones, por ejemplo, que te dicen que puedes vivir una vida de inmoralidad sexual sin que nada malo te suceda al respecto. ¿Sí? Y lo que la gente lo acepta y dice, porque te lo venden, obviamente es pura fantasía. En los programas tú puedes poner lo que tú quieras. ¿Sí? Puedes poner que vivían felices para siempre, así con su moral sexual. Y la realidad es que te va a confrontar. Oye, vienen de enfermedades sexuales, problemas emocionales, embarazos no deseados, divorcios, etcétera, 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 por no respetar la normativa de Dios en cuestión del área sexual. Eso no es por darte un ejemplo, pero es lo que el enemigo sigue haciendo. Por eso, la verdad versus la mentira, o sea, la definir de estas cuestiones es crucial porque va a determinar cómo operamos todo y cuál es el orden moral que establecemos. Y estas creencias básicas, religiosas, porque son absolutas, que regulan todo el universo, es lo que dan forma a las diferentes cosmovisiones. Y habíamos platicado que el gobierno utiliza estas cosmovisiones, estas creencias religiosas, para determinar el orden moral que va a establecer. ¿Se acuerdan que habíamos platicado la vez pasada que se requieren reglas en cualquier comunidad, en cualquier relación con otro ser humano, las reglas claras del juego para que se establezca el orden en la sociedad? Pero para establecer el orden, para definir lo bueno de lo malo, para castigar al malvado y recompensar al bueno, para saber los derechos y las responsabilidades de cada persona, estamos estableciendo un orden moral del cual tienes que asirte de la religión para poderlo establecer. O sea, no viene nada más por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto, chicos? El enemigo te va a poner diferentes cosmovisiones, te va a dar diferentes opciones mentirosas para que tú las aceptes y puedas arrojar el orden moral o el orden social inspirado por el enemigo. Fíjate lo fuerte que estamos diciendo. ¿Sí? Todas tienen una concepción de realidad
todas estas cosmovisiones, chicos, tienen una cosmovisión de la realidad que es absoluta. Es decir, describe toda la realidad y que se tiene que aceptar por fe porque no conocemos toda la realidad ni todo el funcionamiento de la realidad. Y todas te ofrecen un paradigma básico basado en la creación, ¿sí? Es decir, en la definición de la realidad, en cuál es el problema, por qué la situación está así como está y cuál es el ideal a seguir. Todas esas cuestiones, toda la cosmovisión definen eso. ¿Cuál es cómo es la creación? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Y cuál es el ideal a seguir. Y vamos a ver varias cosmovisiones el día de hoy y vamos a desglosar el orden, la derivación lógica de ellas. Quiero que pongas atención. Las cosmovisiones es la base, el fundamento para el operar del ser humano. De esas creencias básicas absolutas se deriva nuestro operar lógico. Es decir, la lógica, la razón, utiliza la religión para poder funcionar. Tiene que dar por sentado ciertas cosas, tiene que aceptar por fe ciertas cosas para poder operar. No opera en el aire, no opera en el limbo. Entonces vamos a irnos a las creencias básicas absolutas para de ahí ver cuál es la derivación lógica a partir de ellas y ver cómo despliegan el orden del diferente orden social. ¿Vamos? Ok, vamos con la primera, con su cosmovisión pagana. Sigue el paradigma oriental, hinduista, budista. Esta cosmovisión te da una descripción de la realidad. Te dice, la realidad es un sueño, lo que se conoce como Maya. Y es una ilusión que te identifica como una personalidad separada del todo y que te esclaviza a un ciclo interminable de reencarnación en cualquier forma viviente y de cosecha del karma, y del cual uno escapa solo mediante la extinción del yo y la iluminación alcanzada por la meditación. Este es el paradigma básico de la cosmovisión pagana oriental hinduista. ¿Sí? Te está diciendo que esto no es una realidad, es un sueño, que estamos esclavizados a una personalidad que nos separa del todo y que nos esclaviza a este ciclo interminable de karma, donde cosechamos lo que sembramos y donde la única forma de extinción o de salir de ese ciclo interminable es la iluminación, lo que le llaman nirvana, alcanzada por la meditación. Fíjate bien esto. ¿Cuál es el ideal alcanzar? Alcanzar nirvana, escapar del ciclo interminable de reencarnaciones. Ese es el ideal. El problema es que estamos esclavizados en esto, ¿sí? El problema es que tu conciencia individual se separa del todo con emociones, anhelos y deseos. ¿Me podrían dar un besito? Gracias. Entonces, el problema es que tu conciencia individual se separa del todo con sus emociones, anhelos y deseos. Ese es el problema. Y la idea es que te vuelvas a fusionar con el todo, con la energía, con lo que da forma a todo, ¿sí? Y eso se alcanza por medio del nirvana. Fíjate cuáles son las derivaciones lógicas de esto. O sea, si la persona está en un proceso donde reencarna para cosechar lo que sembró, ¿sí? O sea, ¿te sentiría la necesidad y el deber moral de ayudar a alguna persona en necesidad bajo este paradigma? O sea, ¿creerás que con tu ayuda podrás realmente mejorar la condición de otros individuos bajo ese paradigma? La persona resucitó en ese estado, en esa condición, para que pague todo lo que vivió en sus vidas pasadas. ¿Sí? Bajo este paradigma, fíjate cuáles son las derivaciones lógicas de esta premisa. Bajo esta premisa, bajo esta cosmovisión, la ayuda humanitaria no es algo que se da en la cultura, en estas civilizaciones, como la cultura india. ¿Sí? La ayuda humanitaria simplemente no se da. Mejorar la calidad de vida de alguien es raro en esas culturas. ¿Por qué? Porque para ellos, si te está yendo mal, si naciste en miseria y demás, es porque lo mereces y debes de pagar viviendo esa vida miserable. Imagínate, esa es la creencia. Entonces la ayuda humanitaria, ¡pum!, se evapora. No es que la gente que de esas culturas no tienen como característica la ayuda humanitaria. Si naciste en una condición de pobreza, ¿te sentirías alentado a mejorar tu condición o luchar por prosperar o escalar en tu estrato social? ¡Oh! Definitivamente no. Pues naciste en esta condición por el karma y tienes que pagarlo. De hecho, lo debes de buscar. De ahí que salgan
el orden social bajo esta cosmovisión, el orden social lógico de esta cosmovisión es el sistema de castas, que es una realidad en India. El sistema de castas son esos temas de clasificación social donde naciste en esa clasificación social, en ese estrato social y no puedes moverte a otro nivel. Tienes que permanecer ahí porque tienes que vivir la condición de vida que te toca según tu karma. Por ejemplo, los Dalits, como también se le llama parias o miechas, son los intocables. Una clase tan baja que se considera fuera de los varnos, o sea, no siquiera te puedes relacionar porque es de lo más bajo. Los hinduistas consideran que los Dalits son tan bajos como perros y para sobrevivir suelen trabajar en los espacios laborales permitidos por el sistema de castas, como el recoger excrementos humanos con las manos. Adicionalmente, los niños suelen limpiar los inodoros del colegio al que acuden. ¿Por qué? Porque nacieron en esa casta. Y de esta cosmovisión tiene que ser tratado así. Nada más imagínate. Y es lógico, ¿por qué no? Si esa es la creencia, es normal que se trate a la gente de esa forma. En algunas partes de la India, aparte de los intocables, existe una casta de personas que se les llaman los invisibles, que únicamente podían salir a la calle de noche. Si salían de día, los encerraban en celdas hasta que murieran de inanición, porque eran terribles. Sí. El sistema de castas existe en países donde el hinduismo ha sido la religión predominante, como la isla de Bali, en Indonesia, Bangladesh, Nepal y Pakistán. ¿Sí? De hecho, un estudio titulado Sin escape, discriminación de castas en el Reino Unido, se encontró que las comunidades indias del Reino Unido contienen las prácticas de discriminación que existen en India. En Inglaterra, imagínate, exportaron esas prácticas de discriminación. Según este estudio, aproximadamente 50,000 personas sufren de discriminación dentro de sus propias comunidades por ser descendientes de las castas de los Dalits, o sea, los intocables. El informe denuncia que las parejas que se casan fuera del sistema de castas sufren violencia, intimidación y exclusión. El miembro del Parlamento británico Jeremy Corbyn de Islington North manifestó estar horrorizado al darse cuenta de que el sistema de discriminación de castas ha sido exportado. El sistema de castas de la India también se ha extendido a países que alguna vez estuvieron bajo el mandato colonial británico y donde hoy en día la población india es mayoría o una minoría significativa, como en Fiji, en Guayana, en Trinidad, en Malasia. Imagínate, se está exportando. ¿Por qué se está exportando? Porque esta forma de hacer las cosas viene por consecuencia de la religión que la gente lleva dentro de sí misma. Entonces, cuando van a las comunidades o viajan a otras partes, van con esta cosmovisión, con esta creencia religiosa y implementan las consecuencias lógicas de dicha cosmovisión. Por eso es, a donde quiera que va esa gente con esa cosmovisión, tienen la contaminación en ellos. Sí. Tienen el germen dentro de ellos y van a contaminar ahí con sus creencias a más personas y van a implementar el orden social que va de acuerdo a esas creencias. O sea, bajo esa cosmovisión, ¿se buscaría defender la causa del inocente, del pobre o acabar con la injusticia o la opresión? No, pues los oprimidos, destituidos, solo están sufriendo las consecuencias del karma acumulado y ellos deben ser extinguidos, deben extinguir los sentimientos de enojo y tristeza. O sea, no deben ni siquiera, deben separarse de todo sentimiento y de toda personalidad que tengan. En ese sentido, también la vida se concibe como una bendición, algo por lo cual tú puedes estar agradecido. No, la vida se concibe como una maldición de la cual uno debe de huir. Este es el estar vivo aquí con este cuerpo que te identificas como un ente separado, un individuo separado de tu entorno, es una maldición y tú debes de buscar huir de esto. Esta vida es una prisión y toda meta es huir de ella. Por eso la vida ascética es la que se promueve para no acumular karma y así morir esperando, escapando de esta realidad. A eso se le denomina, se le consideran personas santas, a los que huyen de esto y viven vidas ascéticas. ¿Sí? ¿Cómo se le considera una persona santa? Así, alguien que ha logrado desligarse del mundo para no acumular karma. Personas que viven vidas ascéticas en meditación, sin hacer, sin sentir, sin pensar, son las personas que se consideran santos, iluminados. En ese sentido, chicos, la realidad se concibe como algo que el hombre deba o pueda explorar o desarrollar. Cero, no. Pues es una ilusión, algo de lo que debes huir.
no explorar ni desarrollar, sino vivir una vida ascética. ¿Sí? No es un mundo donde tú, oye, tienes que dominar y desarrollar. No, no, es huye de él, de ello. Por eso, la gran disparidad a lo largo de los siglos de culturas de los países como India y demás versus los países occidentales, porque ellos no estaban empeñados en desarrollar la cultura de la civilización, sino huir de esta realidad, de este mundo material físico. ¿Cómo se debe tratar a los demás animales e insectos bajo esta cosmovisión? Con respecto a los otros animales e insectos, todos ellos pueden ser la reencarnación de algún familiar. Por lo mismo, se debe respetar toda forma de vida porque puede ser algún familiar que reencarnó. Imagínate. Por eso, la consecuencia natural de eso es que no comen carne y tienden a ser vegetarianos. Fíjate cómo es la consecuencia lógica de su cosmovisión. ¿Sí? Por eso se veneran y se tratan con respecto a todo tipo de animales. También se fomenta, ¿qué con respecto a fomentar el amor y los lazos afectivos entre familiares y amistades? ¿Qué onda con el fomentar? Dice, no, pues se busca la extinción del yo con todos los sentimientos y anhelos que lo acompañan. Entonces, fomentar el amor y los lazos afectivos se desincentiva. No debes de estar despojado de todo sentimiento, de toda emoción, de todo deseo. Es lo que se fomenta. Entonces, fomentar el amor, el cariño prácticamente es desincentivado. Fíjate, todo esto por la cosmovisión, por las bases. Todo lo que estamos viendo son las consecuencias lógicas. Por eso la oblación. Exactamente. Sí estamos entendiendo cómo la cosmovisión pone las bases y de ahí uno va edificando el orden lógico que esto conlleva. Esto es dentro de la cosmovisión hinduista pagana, ¿sí? Luego viene la cosmovisión musulmana, ¿sí? El paradigma islámico que te dice que Alá es un Dios caprichoso, volátil y que miente para alcanzar sus objetivos. Él creó el universo y al ser humano, pero la mujer la creó como un inferior al varón y Alá quiere establecer su gobierno, el Sharia, sobre toda la humanidad a la fuerza y eliminar a los opositores. Los mártires en esta lucha tendrán un pase directo al cielo. Son creencias básicas de este paradigma islámico que es la religión islámica. ¿Cuál es el ideal? El ideal a alcanzar es establecer Sharia en todo el mundo. Es el perfil, es la meta hacia el cual se encamina toda persona que abraza sinceramente el Islam. ¿Cuál es el problema que ellos conciben ante este ideal? El problema que ellos tienen son los infieles. Toda persona que no ha abrazado el Islam. Todos los que no creen como ellos. Las derivaciones lógicas de esto, nada más, fíjate bien en esto, las derivaciones lógicas. La mujer, bajo este paradigma, ¿debe tratarse como igual al hombre? Si fue creado como una persona inferior al varón, es obvio que no. Es inferior al varón en rango y en capacidad y se debe dominar sobre ella. ¿Es válido mentir bajo esta cosmovisión? Sí, de hecho, dentro de la cosmovisión islámica se le llama taquilla al incentivar el mentir para ganar ventaja sobre los enemigos del Islam. Ellos promueven el mentir para avanzar la causa islámica, ¿sí? Bajo este paradigma, ¿tú puedes decir que es pacífico el Islam? No. Para ellos, bajo este paradigma, se deben hacer guerras y eliminar a todos los infieles. ¿Tienen ambiciones globales? Sí. Establecer el Sharia en todo el mundo. Entonces, oye, si mando a mis hijitos a que mueran en la lucha por extender el Sharia, ¿sería bueno o malo? Sería el ideal, tendrían el pase directo al cielo. Por eso tú ves a las personas del Islam y demás poniendo a niños, entregando para que se conviertan en mártires terroristas con bombas o los exponen al frente de batalla y no los defienden porque para ellos
sería darles el paso directo al cielo. Sería lo ideal bajo esta cosmovisión. ¿Fomentarían el amor a los que creen diferente, a los que tienen creencias religiosas diferentes? No. Lo que hace este paradigma es que fomenta el odio. Deben ser convertidos o exterminados. Fomentaría la tolerancia entre diferentes creencias en lo más mínimo. Eliminar a toda oposición y a grupo disidente es la meta de esto. ¿Sí? Tienen deseos de conquista global, en donde van a eliminar todo, o donde quieren eliminar a todo disidente, a toda oposición. ¿Sí? Esto es la creencia musulmana, chicos. ¿Vamos? Entonces, todo lo que ves en el comportamiento de los terroristas y de los islámicos tiene su razón de ser en sus creencias religiosas. Para ti se te podrá parecer raro, te podrá parecer que está medio, que no tiene sentido lo que hacen, pero la realidad es que es completamente lógico basado en sus creencias religiosas. Entonces llevamos la creencia pagana, la creencia musulmana, ¿sí? que sigue siendo pagana. Y nos vamos ahora a la creencia escolástica, chicos. La creencia escolástica que se define que es una mezcla del cristianismo con la cosmovisión griega, chicos. Es una cosmovisión cristiana contaminada. ¿Sí? Para ellos, la cosmovisión escolástica, como se deriva de la cosmovisión griega, tenemos que conocer la cosmovisión griega. ¿Sí? Que dice que el dios Zeus, un espíritu perfecto, inteligente, eterno, usa una materia preexistente, imperfecta y sujeta a la descomposición para darle forma al mundo físico y a todo lo que hay en él. Y él, como espíritu, gobierna sobre todo lo material. Entonces, ¿qué pasa? El cristianismo adoptó esta misma cosmovisión, pero en vez de Zeus, lo cambiaron por Jehová. ¿Vamos bien? Es básicamente una cosmovisión griega, pero con títulos cristianos. Para ellos, el ideal, entonces, es el espíritu. ¿Sí? Y el problema es la materia. ¿Sí? Este mundo material es lo problemático, porque este mundo material fue hecho de una materia que sujeta a la descomposición, a la muerte, a la degradación. ¿Sí? Entonces, las derivaciones lógicas de esta cosmovisión son muy claras. Por ejemplo, ¿la realidad para esta cosmovisión incluye el mundo espiritual? Sí. Acepta y reconoce el mundo espiritual. Para ellos, la realidad está conformada por seres perfectos, espirituales, santos, puros. Y para ellos el comportamiento y para ellos el componente físico está corrompido y está compuesto por los hombres y su mundo. Entonces tienes un ideal espiritual santo, puro, perfecto, y el ámbito físico de este mundo con los seres humanos que es el componente físico corrompido. ¿Sí? Bajo este paradigma, chicos, ¿puede ser imperfecto el espíritu? Y bajo ese paradigma escolástico la respuesta es no. ¿Sí? El espíritu que le da forma es perfecto, santo y puro. Es el ideal. De ahí que lo espiritual se considera bueno. De ahí que escuchamos frases como hay mucho materialismo hoy en día y poca espiritualidad. Como si la espiritualidad per se sea buena. ¿Sí? Si bajo el paradigma cristiano sabemos que hay una espiritualidad mala, ocultista, diabólica. ¿Sí? Pero bajo este paradigma, si ya es espiritual, ya es bueno. ¿Sí? De ahí que muchos digan, no, yo soy espiritual, no religioso. Como si fuera lo espiritual ya algo bueno per se. ¿Sí? Pero esto viene de este paradigma escolástico. Bajo este paradigma, ¿se puede redimir la materia? ¿Se le podría hacer perfecta? Bajo ese paradigma, lo material es el problema. Entonces no se puede redimir, es intrínsecamente mala, está ya corrompida. De ahí que no nos vamos a quedar, bajo este paradigma, bajo esta concepción, muchos tienen la concepción de que no nos vamos a quedar aquí en la tierra, que aquí no puede ser el cielo. ¿Sí? Es por esta cosmovisión escolástica.
como este mundo ya está corrompido, más vamos a vivir en la perfección que es en el mundo espiritual. Aquí en la tierra no puede ser el cielo, aquí Dios no puede establecer su reino. La perfección no se puede alcanzar en la tierra, en el mundo físico. También de aquí que la concepción de la resurrección sea algo relegado e ignorado por los cristianos. ¿Qué vamos a hacer con un cuerpo por toda la eternidad si el cuerpo es físico y está corrompido? Mira, recuerdo episodios donde yo platicaba con algunos hermanos en donde platicábamos acerca de la segunda venida y demás, y para él le causaba shock pensar de que el reino milenial de Cristo se iba a establecer aquí en la tierra. Y para él es, el Señor viene por nosotros y demás y nos lleva al cielo, ¿sí? Y luego le hago la pregunta y digo, ¿pero qué vas a hacer con un cuerpo físico por toda la eternidad? Porque Dios te va a resucitar en cuerpo físico, la Biblia lo dice. Cuando le dije eso, le causó shock, cortocircuito y dice, sí es cierto, no había pensado en eso. ¿Por qué? Porque estamos en la cosmovisión escolástica, ha imperado, ha gobernado sobre el paradigma cristiano, al punto que ha contaminado la percepción de muchos cristianos. De ahí que surgen herejías de que Jesús no vino en carne. Esa herejía de que Jesús no vino en carne es porque los que habían abrazado la religión helénica o griega, al momento de abrazar el cristianismo, hacía shock con sus creencias religiosas. Decían, no, ¿cómo puede ser que Dios se haya encarnado? Es imposible, ¿sí? De ahí sale esa creencia de que Jesús no vino en carne por el conflicto que ocasiona esta cosmovisión. De hecho, como dice, aún sectas como los Testigos de Jehová dicen eso mismo, ¿sí? De ahí también que corrientes anabaptistas cristianas veían toda la forma del mundo como la política, el comercio, las artes como intrínsecamente corrompidas. Para los anabaptistas la opción era huir del mundo, apartarse, vivir unas vidas ascéticas. Empiezan a dar entonces sí una interpretación alegórica de las escrituras para hacerlas cuadrar con este paradigma dualista, ¿sí? Entonces, bajo ese paradigma también, ¿cómo se consideran las necesidades físicas como la comida, el sexo y el trabajo físico? Si son necesidades físicas, son despreciables y aborrecibles, porque lo ideal es lo espiritual. Y lo despreciable y lo de segunda categoría, lo desechable, es lo físico. Los griegos por eso menospreciaban todos los oficios que implicaban trabajo físico, o eso era para las clases inferiores. O sea, trabajar, hacer obrero, hacer albañil, artesano y demás, era guácala, ¿sí? ¿Cómo se considera el trabajo, por ejemplo, intelectual con respecto al trabajo físico? El trabajo intelectual se consideraba superior. El trabajo de filósofos y de los políticos que se caracterizaba por el uso de la inteligencia para ordenar la sociedad y el Estado era considerado superior, pues Zeus fue lo que utilizó para darle forma a la materia corrompida. Entonces ya estamos subiendo de nivel, ¿sí? Del trabajo físico material al trabajo intelectual, razonal, ¿sí? Podrías conocer el orden de la creación por medio de la deducción lógica y la filosofía y no tienes que ir a explorarlo, ¿sí? Por eso los filósofos lo que hacían era analizaban en su mente las situaciones, pero no iban a hacer trabajo de experimentación, ¿sí? ¿Cómo es que se considera una vida espiritual en la iglesia con respecto al trabajo intelectual? Ya, si estamos hablando de la vida espiritual con respecto al trabajo intelectual, es aún más superior. Entonces tenemos por encima el trabajo espiritual, el intelectual y el físico. Y así se va ordenando. La vida eclesiástica, así como la del sacerdote, monja y demás, se consideró como la de más alta jerarquía, por encima de la de los políticos o del gobierno. Entonces, ¿cómo sería el orden social bajo este paradigma? De ahí surge el orden social que dio forma a la sociedad del medievo, chicos. Porque la cosmovisión que dio forma al medievo fue esta cosmovisión escolástica. Y aún sigue afectando a los cristianos evangélicos en Latinoamérica principalmente. Tomás de Aquino fue el principal expositor de esta cosmovisión que estructuró el orden social derivado de esta cosmovisión. Para él la parte más alta era la iglesia, ¿sí? Símbolo de lo sobrenatural, de lo espiritual, de lo sagrado, donde está la fe y la gracia. Luego lo seguía el Estado, lo natural, lo terrenal, lo mundano, donde está el ámbito del intelecto y la razón, la cabeza de lo natural. Todas las esferas de la vida son partes subordinadas de esta segunda etapa que es el gobierno.
Dice, luego las comunidades intermedias como los artistas, comerciantes, gremios que hacían el trabajo servil o de obreros, quedaban por debajo del gobierno, ¿sí? Como subordinados y por debajo del gobierno. Y por último estaba la familia, donde se suplen las necesidades materiales más bajas del hombre, como son la comida y el sexo. Y así se organizaban, chicos. Por la parte más alta, la iglesia, lo espiritual, luego el Estado, donde imperaba lo racional, el intelecto, para luego todo lo de los comerciantes, los gremios y al final, la mera final, la familia, para suplir los deseos sensuales, la comida y el sexo. En primera jerarquía está lo espiritual y luego lo racional y por último lo físico. Y es el orden derivado de esta cosmovisión. Es lógico. Tú crees que llevas eso y es el orden que por consecuencia vas a arrojar. Por eso el orden social se caracteriza por una jerarquía de esferas, donde la más terrenal, que es la familia, pasando para luego a la intelectual, que es la del Estado, hasta llegar a la espiritual, que es la iglesia. ¿Sí? Y bajo este orden social, ¿cómo se ordenaban las cosas? Bajo este orden social se ordenaban bajo el principio de subsidiariedad para delimitar la autoridad. Es decir, este principio de subsidiariedad te decía que todo aquello que pueda hacerse cargo de una comunidad más baja debería ser subsumido en una comunidad, no debería ser subsumido en una comunidad más alta. Es decir, todo aquello que puede ser absorbido, realizado por una comunidad más baja, debe serlo ella. No debe ser absorbido por una comunidad más alta. ¿Sí? ¿Cómo se considera la santidad en ese sentido? Bajo esta cosmovisión, la santidad viene como consecuencia de apartarte del mundo todo lo que puedas. ¿Sí? Por eso se incentivaban durante el medievo y demás, bajo esta cosmovisión se incentivaban las vidas ascéticas apartadas en monasterios, dedicadas a la contemplación y a la oración, al maltrato del cuerpo, a ayunos, a no tener sexo. ¿Por qué? Porque todo lo relacionado con lo físico era intrínsecamente malo. Entonces tenías que huir acerca de eso. Muy similar a lo hinduista. ¿Cuál es el ideal? El ideal, la salvación. El paraíso en un mundo espiritual perfecto. Fíjate, y todavía hay cristianos que piensan que vamos a vivir para siempre en un mundo espiritual, cuando la Biblia dice claramente que vamos a mudarnos para vivir para siempre en un mundo físico, en una nueva tierra. ¿Sí? Pero entonces, bajo este paradigma, la salvación es el paraíso en el mundo espiritual perfecto. La salvación es la liberación de lo material, así. No se trata de redimir lo material, sino de redimirnos de la materia corrompida. De hecho, muy similar a lo que vieron en la película de Matrix, a los que llegaron a esa película, donde la realidad que estaba creada era lo malo y tenían que huir de ella, tenían que salir de ella. Bueno, la misma concepción. De hecho, de ahí viene la cosmovisión gnosticista. El enfoque entonces no es la exploración y el desarrollo de la tierra bajo esta cosmovisión, sino las enseñanzas de la iglesia y su dirección para la salvación. Todo gira en lo que tengo que hacer para llegar a ese destino ideal espiritual, paradisíaco de la salvación, ¿sí? En el cielo. Y por lo mismo, como todo gira alrededor de eso y es el máximo ideal a seguir, tengo que someterme a las enseñanzas de la iglesia y a su dirección para la salvación. Y todas las instituciones encontraron así su razón de ser en la iglesia. Por eso ves en el medievo que todo el arte, toda legislación y todo eso giraba alrededor de la iglesia, quien dominaba todo. ¿Qué con respecto a la autoridad de la iglesia? La autoridad de la iglesia definía su autoridad solamente sobre asuntos espirituales. La posición como autoridad sobre asuntos espirituales era su delimitarse, pero como al inicio se identificaban los asuntos espirituales, todos relacionados con la iglesia y la salvación del hombre, era su delimite. Era, ¿qué es lo espiritual? Todos los asuntos espirituales, lo que tiene que ver con la salvación, con los relacionados con la iglesia y la salvación del hombre. La problemática es que se declaraban también asuntos espirituales o se declaraban como espirituales tan pronto afectaban los intereses de la iglesia. Y el conducir del hombre en su vida terrenal a la salvación de su alma y en la vida eterna se adjudicaba autoridad sobre todos los asuntos de la vida del individuo, en su pensar, en su actuar, en su sentir. O sea, en la práctica,
gobernaba sobre todo, porque tenía que conducir al hombre, al individuo, en todo su pensar, en todo su actuar, en todo su sentir, como bajo el lineamiento que la iglesia sentía para que pudiera llevar a cabo, para poder alcanzar el cielo. Como consecuencia, empezó a abusarse de la autoridad. Demandó la sumisión universal a su autoridad, la Iglesia Católica. Sí, de hecho, decía que todo aquel que no se sometiera a la autoridad del Papa estaba condenado al infierno. Y es algo que todavía tiene establecido la Iglesia Católica. Así, por eso también durante el medievo la Iglesia Católica ponía y quitaba reyes, los usaba como peones. Utilizó al Estado, al gobierno, para eliminar a sus opositores. Utilizó la guerra, la tortura, dirigió guerras, condenó la libertad de individuos, condenó la libertad de conciencia, prohibió la Biblia. No podías emprender un estudio de la Escritura sin el permiso o representante oficial de la Iglesia. Vamos, imagínate lo macabro de eso. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tenía que defender su posición, lo cual era ideológica. Entonces no podía aceptar ninguna creencia ideológica dentro de sus áreas de dominio que se que contradijera su posición, ¿sí? Porque su dominio, su autoridad o su influencia era ideológica. Entonces, básicamente, la iglesia decía, mi autoridad es solamente sobre asuntos espirituales, nada más, ¿sí? Pero la problemática es que no involucra esta vida asuntos espirituales, ¿sí? Y conducirte nada más en todo lo que es necesario para tu salvación. O sea, todo, ¿sí? Entonces, así la Iglesia Católica terminó gobernando o excediendo su autoridad durante el medievo hasta que llegaron la Reforma Protestante. Esta es la cosmovisión escolástica. Esta cosmovisión, vamos a entrar más adelante acerca de esto, de cómo produce gobiernos autoritarios también. Pero, marca mis palabras, esta cosmovisión todavía sigue gobernando el paradigma de muchos cristianos evangélicos. ¿Sí? Todavía muchos tenemos esta contaminación en nuestra cosmovisión. La otra cosmovisión, chicos, es la humanista. Y esta es la principal cosmovisión con la cual estamos peleando hoy en día, la cosmovisión humanista. Va a definir las reglas del juego en el escenario final. Para ellos, deja explicarte, esta es la definición, las creencias básicas religiosas. Para ellos no existe Dios, el mundo material es todo lo que hay, el universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva. Esto es básicamente, concisamente y de forma resumida lo que es el paradigma o la cosmovisión humanista. Nota lo absoluto y lo científico de la descripción de la realidad. Para ellos no hay Dios. Sí, no quiero. Para ellos no hay Dios. Entonces, no han probado la no existencia de Dios, pero la están aceptando por fe. Y es absoluto. Y nota también ¿mandé? Una pregunta. Sí. En este caso, para ellos sería más honesto decir, no sé si hay Dios. Sería lo honesto, pero acuérdate que si dijeran, no sé si hay Dios, no estarían dando una descripción del mundo. ¿Sí? Estarían diciendo, puede hacer algo, pero no están dando una descripción contundente. Tienen que dar algo bien definido. Entonces, la cosmovisión humanista, ¿sí?, te dice, no existe Dios, y el mundo material es todo lo que hay. El universo, la vida y los seres humanos son producto de procesos ciegos y fuerzas naturales actuando de forma aleatoria pero evolutiva. Lo absoluto está muy claro, lo científico de esto. Se presenta como una postura científica, pero el hecho de decir que no hay Dios no es científico. Sí, porque no puedes comprobar la no existencia de Dios. Y también decir que el mundo material es todo lo que hay es también una postura acientífica, porque no conocemos toda la realidad como si dices que no hay nada más. Son posturas aceptadas por fe. Se tienen que aceptar por fe. Por eso son, y como regulan todo el universo, toda la concepción de la realidad, son religiosas, son absolutas, son creencias absolutas, por lo tanto religiosas. El ideal para ellos es la expresión de la personalidad y la voluntad humana en libertad. Como dentro de esta creación el ser humano es el único poseedor de intelecto y personalidad, el ideal que propone esta cosmovisión es la libre expresión de la personalidad y la voluntad humana. ¿Sí? El problema, por lo mismo, para ellos es
para los que tienen esta creencia, son los límites que ponen trabas a la libre expresión de la personalidad y la voluntad humana. ¿Sale? Todo aquello que ponga límites o traba a la libre expresión de la voluntad de la personalidad y voluntad humana es la problemática. Y aquí vamos a las derivaciones lógicas de esto. Ok, bajo esta cosmovisión, ¿hay algún orden moral trascendente al que el humano deba someterse? O sea, ¿hay un orden moral establecido fuera del ser humano por una entidad superior? No. No hay reglas, no hay principios o algo que regule el comportamiento del hombre. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde surge todo orden social y moral para ellos? Del ingenio humano. Todo orden moral y orden social es producto del ingenio humano, porque no hay otra entidad con voluntad y personalidad. No hay Dios. ¿Sí? Dios es un invento del hombre. Las diferentes religiones son igualmente solo una invención humana. Son solo expresiones culturales. De ahí que surja el relativismo, chicos. Si la naturaleza es lo único que existe, entonces no hay fuente trascendente de la verdad moral, nosotros tenemos la libertad de construir una moral propia. Y cada principio queda reducido a una preferencia personal. Como no hay un orden moral trascendente, si fuera del ser humano impuesto por alguien superior, y todo orden moral surge del individuo, y todo individuo es igual en valor, entonces, pues, mi opinión de lo que es bueno o es malo es igual de válido que lo que opine cualquier fulanito de tal. ¿Sí? De ahí surge el relativismo. ¿Sí? Está correcto y está bien para ti, para mí no. ¿Sí? Y surge ese relativismo, es producto del humanismo, chicos. ¿Hay algún orden social y moral más válido que otro? No, pues todos son creados, son de creación humana, son igualmente válidos. Como todos son expresiones culturales del hombre, tanto el satanismo como la brujería, el cristianismo, el budismo, el paganismo, todos tienen la misma validez, porque surgen del individuo. De ahí que surge el multiculturalismo. Como resultado del relativismo, para el naturalista, todas las culturas son equivalentes en el aspecto moral y cada una meramente refleja su propia historia y experiencia. ¿Vamos bien entendiendo? O sea, ¿cómo el multiculturalismo proviene de esta cosmovisión, chicos? Ante esta cosmovisión, ¿podrías desacreditar un orden social o moral sobre otro? Y la respuesta es que no. Todos tienen la misma validez, pues tienen la misma fuente. Entonces no puedes desacreditar un orden social o moral por encima de otro. Por eso incluso hoy en día tenemos, chicos, que el satanismo y el neopaganismo se muestra como una opción cada vez más abierta y se les debe dar un igual de espacio. Por eso se les dan acceso a dirigir oraciones en reuniones legislativas en algunos estados en Estados Unidos. O sea, imagínate ya personas paganas, ocultistas, dirigiendo oraciones en reuniones legislativas. ¿Por qué? Porque bajo esta cosmovisión es lo que se debe permitir, porque toda cosmovisión y creencia religiosa son producto del ingenio humano. Por eso se prohíbe o se censura a los que hablen mal de algún grupo religioso, como sucede en la Unión Europea. Tú hablas mal de algún grupo religioso, está mal. Y para ellos tiene sentido que sea así, porque todos tienen la misma validez. Por eso se aprueba más y más leyes de lenguaje de odio, con las cuales se te prohíbe hablar mal, denigrar o hacer menos a cualquier otro grupo, porque todos tienen la misma calidad moral, todos tienen la misma validez, todos son del mismo valor. Entonces no puedes menospreciar ni hablar mal de ninguno. Ellos están bien en sus creencias, de acuerdo a su opinión. ¿Sí? Como no hay verdad absoluta, no hay un orden moral absoluto trascendente. No importa que realmente traigan consecuencias negativas. Eso se ignora, porque el paradigma es que todas son válidas. Y ese paradigma ciega a las personas a la cruda realidad de que hay creencias, hay prácticas que sí dañan a la sociedad de la humanidad. De ahí que la discriminación de una postura sobre otra, bajo esta perspectiva, sea inmoral. Fíjate, discriminar a una perspectiva con respecto a otra es inmoral bajo esta perspectiva. Y a esto estamos llegando, son puras derivaciones lógicas de la creencia religiosa. ¿Vamos entendiendo, chicos? De esta creencia religiosa estamos
llegando a las conclusiones lógicas de cómo deben de ser las cosas. Bajo esa cosmovisión, ¿cómo se consideraría que alguien o algún grupo quisiera convencer o imponer su visión moral o social sobre otro grupo o individuo? ¿Cómo se le consideraría? Si alguien quiere imponer su creencia o su visión, se le considera como algo malo, algo opresivo. Por eso, y de aquí, que se prohíba el proselitismo. Se debe dejar a cada quien seguir sus propias convicciones. Si tu hijo quiere ser niña, debes dejarlo ser. ¿Sí? Porque está dando la libre expresión de su voluntad. Y por eso que tenemos que ahora, leyes de gobierno se están probando para que los padres no interfieran ni impongan su visión en la libre autodeterminación sexual de su identidad de su hijo. Imagínate, ¿por qué? Porque es lo normal y es lo que se espera bajo esta cosmovisión. Si impones tu moral a tus hijos, incluso es algo malo. Y se te puede acusar de abuso paterno. La ONU ha tenido discusiones acerca de cómo la transmisión o la imposición de las creencias de los padres sobre los hijos es algo inmoral, porque bajo esta cosmovisión es lo lógico. ¿Hay libertad de expresión? Solo la que encaja dentro de este paradigma. Si opinas diferente, se te va a sancionar. No critiques ni hables mal de otros grupos, aunque sea verdad. No impongas tu postura ni hagas proselitismo. Tiene que ser de aquí que esta cosmovisión te lleve a lo políticamente correcto. O sea, no puedes hablar mal del Islam, aunque esté cuestionando abusos, guerras y todos los ataques terroristas sean islámicos. ¿Por qué? Porque bajo esa cosmovisión todas son válidas y no puedes pintar con una mala brocha a este tipo de creencias. No puedes hablar mal de ellas, aunque sea cierto. Bajo esta cosmovisión, ¿hay una posición que se te está imponiendo más que la otra? Bajo esta posición que hay una posición que se está imponiendo más que otra. ¿Qué se debe hacer cuando se impone una posición más que otra? Se debe de balancear, aunque sea artificialmente, para que todas las partes estén representadas, pues no hay una postura más válida que otra. O sea, si hay una posición que está sobresaliendo o está imponiéndose más que otra, se debe de balancear bajo esta cosmovisión. De ahí que el feminismo quiera balancear su liderazgo cultural ahora. Ahora le toca a ella gobernar. Ahora le toca a ella dirigir. No importa que Dios haya establecido un orden de cómo deben de ser las cosas y que ese orden esté respaldado por la realidad biológica, psicológica de los géneros. El varón que se quiere imponer a la mujer en el trabajo, en la familia, está mal y ambos deben de ser iguales. De aquí también que se pongan cuotas de género o ideológicas en el gobierno, ¿sí? Porque se debe de balancear. Oye, pues que hay mucho creyente y demás, pues tienes que meterle una cuota de género en ese tipo de cosas. Bajo esa cosmovisión, la heterosexualidad es más válida que la homosexualidad o que la pedofilia. Fíjate, ¿es más válida? No, no hay base para reclamar que una posición sea más válida que otra, porque todos surgen del ser humano. Todas las posturas tienen derecho a existir, solo hay que esperar que la cultura esté madura para aceptar todo el espectro de posibilidades. Lo único que hace una postura mejor que la otra es el estigma social, el cual hay que trabajar para erradicar, pues restringir la libre expresión de la personalidad humana. O sea, si no imponen la pedofilia, no es porque sea una condenación lógica a su cosmovisión, simplemente es porque ahorita todavía no hay el estigma, porque todavía hay mucho estigma social que lo contrapone. Entonces, lo que están buscando es implementarlo poco a poco. De hecho, ya ha habido pláticas de TED tratando de promover la pedofilia. ¿Por qué? Porque es lo lógico. Si la heterosexualidad no tiene una posición superior y válida moralmente por encima de las demás, todos vienen a tener la misma validez. ¿Cuál sería el ideal? Que una sociedad pudiera expresar sus deseos y elecciones sin sección ni condenación de nadie. Este sería el ideal. Por eso se busca eliminar tradiciones, normas, religiones que imponen una restricción en este ideal de libertad. La religión que te oprime más o que te limita está mal. ¿Cómo se consideraría el aborto? Como la manifestación de la libre expresión de la mujer.
No hay deber moral de llevar al bebé al término del embarazo. Todo es un asunto de elección personal y nadie debe imponerle a la mujer qué es lo que debe hacer o decidir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que el ideal es la libre expresión de la personalidad y voluntad humana. Entonces, de ahí que tenga sentido o lógica el aborto. ¿Sí? Bajo esta cosmovisión, ¿hay definiciones universales? No, tampoco. Cada quien es libre de definir algo como quiera. Como no hay una verdad absoluta que defina la realidad o algo o alguna parte de ella, somos libres de dar la definición que se nos antoje. Definición de género, la que queramos darle. Puede variar tanto como opiniones haya, pues todas las concepciones de género tienen que ser incluidas, pues son igualmente válidas. De hecho, ¿cuántas definiciones de género han sacado? Habían que ciento y cacho, sí, definiciones de género. Igual, definición de matrimonio. ¿Por qué limitarla a la del hombre y la mujer? ¿Quién dice? Si toda definición moral y concepción moral viene del ser humano, si otro ser humano propone algo diferente, ¿por qué desecharlo? Y nota bien esto, que las definiciones son tan importantes como las normas o principios divinos, pues te norman el ser de una cosa. Te dicen cómo debe ser algo. O sea, el enemigo no solo quiere violar los principios que regulan algo, sino también lo que define algo. Así ataca por ambos lados. Por ejemplo, el matrimonio. Hay normas como la fidelidad sexual que lo regulan y que el enemigo ha buscado socavar, pero no quiere romper las normas que lo regulan, sino las normas que le dan forma, es decir, su definición. Al hacer esto, destruyen el orden de Dios. Porque está diciendo, ¿sabes qué? El matrimonio lo puede formar una pareja homoparental. Sí, imagínate. Bajo esta cosmovisión, podrías extraer principios universales que funcionan y que otras culturas han aplicado exitosamente. Oye, ¿les funcionó aquellos principios? ¿Lo puedo apropiar yo? La respuesta es no. Pues no hay tal cosa como principios universales. Todas las formas morales o de orden social son producto de la cultura o de un grupo étnico, religioso o privado que representan sus intereses. Así que si copias o defiendes algo, por ejemplo, de Estados Unidos, se te debe decir malinchista, que aborreces la cultura mexicana, que no valora lo que tenemos. Porque bajo esta cosmovisión no hay principios universales. No hay como que, oye, allá están aplicando este principio y funcionó. Si lo aplicas, oye, ¿dónde lo aplicaron? ¿En Estados Unidos? Malinchista. Sí, aquí hay que buscar lo propio de México. De ahí que surge el paradigma de que no debes apropiarte de la cultura de nadie más. ¿Sí? Oye, para un americano empezar a vender taquitos ya es una apropiación cultural y lo censuran, imagínate. Y eso lleva al pragmatismo. Como no hay principios universales, lo que funcione mejor para ti, eso es lo correcto. Las acciones y políticas son juzgadas solo desde el punto de vista utilitario. Nada más. Vamos bien, vamos avanzando bien, chicos. Vamos entendiendo todas las implicaciones lógicas de esta premisa, de estas creencias básicas absolutas. Bajo esta cosmovisión humanista, ¿el ser humano tiene algún valor más importante por encima de los animales, por ejemplo? No. El ser humano solamente es un animal desarrollado. No tiene un valor superior, sino solo una ventaja superior. Es el más desarrollado. De ahí que se está buscando legislar el derecho de los animales y la prohibición de experimentación en ellos. Porque para esta cosmovisión tenemos el mismo valor. Se defiende hoy en día más a animales en gestación y se prohíbe el aborto de ellos que de seres humanos. Porque bajo esta cosmovisión todos tenemos el mismo valor. ¿Cuál es la posición entonces con respecto a los derechos y obligaciones bajo esta cosmovisión? Todo derecho y obligación son de invención humana y otorgados por el gobierno. No es algo intrínseco otorgado por Dios. Y por eso se establecen derechos de acuerdo a este paradigma. Derecho, por ejemplo, a no ser molestado u ofendido con una opinión contraria. Si sabes que están dándose hoy, es que yo tengo el derecho a que no me ofendas, a que no des una opinión contraria a la mía. Están creándose nuevos derechos de acuerdo a las conjeturas y a las opiniones de las personas. El derecho a que no se hable mal de mi postura. El derecho a que el gobierno me mantenga, la concepción de renta universal. Todos esos derechos
que no son dados por Dios, pero que son ideas humanas, son tan válidas porque para esta cosmovisión no existe algo, derechos y obligaciones dados por Dios. Todo es invento humano. Y lo que el humano sigue inventando, entra. ¿Sí? ¿Cómo se abordan entonces los problemas psicológicos bajo esta cosmovisión? Problemas psicológicos son solo problemas químicos y hormonales. Los problemas de personalidad múltiple, por ejemplo, no son problemas de posesión demoníaca, como pudiera ser. No hay problemas de perturbación espiritual causando depresión o desánimo. Todo es meramente físico y se debe tratar con medicamento y con químicos. ¿Sí? El cristiano tiene un paradigma diferente, sabe que hay cosas que son de naturaleza espiritual y se deben atacar espiritualmente. Entonces, bajo ese paradigma, el aspecto espiritual, ¿cómo se considera? No existe. O es solo una concepción producto de la imaginación del hombre. Ángeles, demonios, no existen, son solamente mitología. Formas culturales que uno pudiera practicar o no de acuerdo a la moda o al folclore, pero realmente no son realidades. Oye, si tú crees en esto, es tu imaginación y se te considera como algo interesante, pero realmente no es la realidad. Para esta cosmovisión, los milagros no existen. Los relatos bíblicos no pueden ser reales. Contradicen, ¿por qué? Porque contradicen las creencias religiosas humanistas donde no hay Dios, lo sobrenatural no existe. ¿Hay algún orden moral, biológico? Tampoco. La evolución enseña que todas las especies se podrían intercambiar. Mezclar especies, por lo tanto, no es malo. Al contrario, es la forma en la que se consiguen obtener ventajas en las especies y se promueve esa mezcla de especies cuando los cristianos sabemos que Dios estableció límites entre las especies y un orden claro. Para esta cosmovisión, ¿el hombre es malo o pecaminoso? No. No hay nada en este paradigma que indique que sea así. Para este paradigma, para esta cosmovisión, la naturaleza humana es esencialmente buena. La maldad solo es producto de factores sociales o económicos que orillan al hombre a actuar de forma mala. No es moralmente responsable, sino víctima del contexto que lo obliga a actuar de una forma mala. De ahí que salga la utopía. Para esta concepción, como el hombre no es intrínsecamente malo, sí puede construir una utopía. Si construimos las estructuras sociales y económicas correctas, podemos terminar en una armonía y una prosperidad perfecta. Porque el ser humano tiene la capacidad para hacerlo. Y el ser humano, bajo la perspectiva de la Biblia, es no. Hay una naturaleza pecaminosa que lo lleva a arruinar todo lo perfecto. ¿Hacia dónde se debe dirigir la humanidad socialmente? Hacia la utopía. Con la eliminación de la pobreza, la contaminación, la maldad. Es por esta cosmovisión, chicos, que se crean agendas como la famosa Agenda 2030 de la ONU, que busca establecer una utopía. Eliminar la pobreza, ¿sí? La contaminación, la maldad. Por eso salen utopías como el comunismo, el socialismo, que dices, si tan solo eliminamos a los ricos y la clase burguesa, vamos a alcanzar a poner el cielo en la tierra y todos vamos a tener recursos y va a ser el cielo en la tierra. Y esta concepción, chicos, es la que también va a ser utilizada por el anticristo. Porque toda utopía tiene en su corazón una cosmovisión humanista que le está dando batería para que sobreviva. Porque cree que se puede alcanzar la perfección aquí en la tierra apartado de Dios. ¿Hacia dónde se debe dirigir la humanidad biológicamente bajo esta cosmovisión? Si el ser humano es producto de la evolución de procesos aleatorios, ¿sí?, que trabajan de forma evolutiva, entonces se debe evolucionar hasta convertirse en un ser superior, lo que en las religiones se conoce como un Dios. Por eso, el movimiento transhumanista que busca llevar o tomar la evolución del ser humano en sus propias manos para conducirlo al siguiente paso evolutivo por medio de la biogenética y por medio de la fusión con la inteligencia artificial y demás, que se le conoce como el movimiento transhumanista, tiene esta misma meta: llevar al ser humano a convertirse en una deidad, ¿sí? Esta concepción, de hecho, va a ser utilizada por el anticristo. Pero este movimiento transhumanista es producto, es hijo del humanismo. ¿Vamos bien, chicos?
Fíjate cómo todo lo que estamos viendo en nuestra cultura, chicos, en nuestra sociedad, en nuestra política, tiene sentido a la luz de la cosmovisión que ha abrazado la sociedad o los líderes que están gobernando. Fíjate cómo está esto. Sí, ya vimos la postura pagana, hinduista, la postura musulmana, la postura escolástica, la postura humanista y la que sigue es la postura cristiana. El paradigma cristiano reformado, sí, protestante, es que Dios creó el universo en un estado de perfección. Hizo al ser humano a su imagen y semejanza con voluntad propia para que en unión con él extendiera su gobierno sobre la tierra como representante suyo. El hombre decidió desobedecer a Dios y separarse de él, adquiriendo así una naturaleza pecaminosa y trayendo la muerte y descomposición a sus vidas y a la creación. Dios decide redimir la creación y recuperarla al estado de perfección mediante el sacrificio de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que se conoce como el paradigma creación, caída, redención, chicos. Es el paradigma cristiano. Creación, al inicio Dios lo creó todo, perfecto. Vino la caída por causa del pecado, el juicio, la muerte. Y luego viene la redención por medio de Jesús, del sacrificio de Jesús y la operada del Espíritu Santo. Sí. Fíjate que para esta cosmovisión, la vital importancia que es el Génesis y el Nuevo Testamento. Génesis, el inicio de cómo fueron todas las cosas. ¿Por qué crees que en las escuelas seculares y en las universidades y demás buscan atacar la descripción de cómo fueron los inicios del ser humano? Porque si cambian la concepción de cómo fueron los inicios, están cambiando tu creencia religiosa. No, no es cierto. Adán y Eva fue un mito. Sí. No es cierto que Dios creó todo, fue un Big Bang y toda la cosa. No es cierto que fue creado la imagen y semejanza de Dios y demás. Y lo que están haciendo es implementarte una cosmovisión, una creencia, una religión humanista en las escuelas seculares. Sí, por eso la importancia de la apologética para los jóvenes que están estudiando en sus bachilleratos y en sus universidades. El ideal es el gobierno de Dios sobre la creación a través del hombre en comunión con Él. Es el ideal. El gobierno de Dios sobre la creación a través del hombre en comunión con Él en un estado de perfección. Y ese estado de perfección va a venir cuando venga Jesús en su segunda venida. ¿Va? El problema para esta cosmovisión, el problema es el pecado que trae muerte y corrupción a la creación y nos da una tendencia natural a hacer lo malo. El problema, el pecado. ¿Sí? Y el pecado, en definición bíblica, no es algo creado, es el desorden de lo creado. ¿Sí? Las derivaciones lógicas de este paradigma, chicos. ¿Hay una verdad absoluta u orden preexistente al que el ser humano se debe someter bajo este paradigma? Así es. Hay un orden absoluto, hay un orden trascendente impuesto por el mismo Creador. Hay una realidad y una descripción objetiva de ella y de su funcionamiento. Dios es el que conoce cómo funciona la realidad y nos enseña acerca de ella por medio de su palabra. Entonces sí hay un orden trascendente. Entonces hay posturas correctas e incorrectas o más válidas que otras. En base a la verdad absoluta y el orden establecido por Dios sobre toda su creación, así es. Por eso podemos catalogar objetivamente alguna postura como correcta o incorrecta, válida o inválida, objetivamente. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de la verdad objetiva revelada y evidenciada por su coherencia interna y su correspondencia con lo que conocemos en la realidad, así como con los resultados. Porque como esto está basado en la verdad, ¿sí? Tiene que evidenciarse por los resultados. Miren, chicos, en las otras cosmovisiones, las creencias no tienen una correspondencia con el cómo opera la realidad. Ellos dicen que haces esto y va a funcionar y termina mal funcionando. En la creencia cristiana, como opera y tiene una correspondencia con la realidad, tú puedes quitar la Biblia y decirle, eso es así, no porque dice Dios, sino porque produce los resultados correctos. Y nada más con la evidencia de los resultados, tú puedes validar la postura, ¿sí? Porque tiene una correspondencia con la realidad. Por ejemplo, oye, ¿por qué creo que se debe establecer esta moralidad sexual en la vida de las personas?
Porque si se hace, tiene estos resultados. Y si no, tienes todos estos malos resultados comprobados ya con los estudios de estadísticos y demás. También por eso sabemos que la postura de la función del varón en la casa, cuando no hay un varón en la casa y se crían los hijos sin la figura paterna, hay hijos drogándose, metidos en la cárcel, hay problemas de no terminan los estudios, etcétera, etcétera. Y se evidencia por estudios estadísticos porque hay resultados en base a esto. ¿Sí? Entonces, ¿con qué autoridad? ¿Sí? Me surge una duda. Sí. Nosotros en el cristianismo tenemos nuestra congregación para enseñarnos. Ellos con la idea humanista, ¿dónde se enseñan? ¿Dónde les dan estos principios? ¿Los heredan? ¿La misma política los lleva a ello? Ok. La postura cristiana se enseña, primero, lo transmiten los padres sobre los hijos. Si los papás tienen la fe cristiana, los papás tienen la responsabilidad delante de Dios de criar los hijos en la fe. Por eso decía la Biblia en Deuteronomio que repetirás estas palabras a tus hijos cuando salgas en la calle, cuando entres, en todas partes, ¿sí? Les enseñarás la palabra de Dios. Y eso es por parte de los padres. Y los que enseñan a los padres es la iglesia. Pastores, líderes y demás son los encargados de transmitir la palabra de Dios, de enseñar lo que Dios se dice, de enseñar paradigma y la cosmovisión cristiana. Sí. Entonces es la iglesia y los padres cristianos a sus hijos. ¿Y en el humanismo dónde son criados ellos? ¿En qué se basan? ¿Por qué el hombre que hizo los libros de texto ahorita, la ideología que traen esos libros son humanistas? ¿De dónde reciben esa enseñanza? La enseñanza humanista se transmite por medio de las escuelas seculares, ¿sí? Por medio de los institutos y demás. Por eso, por no entender miren, toda postura que enseñan las personas nunca va a ser no hay una neutralidad religiosa. Como todo ser humano necesita de una religión, de una cosmovisión para operar, toda conclusión que el ser humano tenga en sus estudios y demás está sesgada por sus creencias religiosas. Entonces, todo libro científico y demás va a estar sesgado por sus creencias religiosas y se transmiten. El humanismo, por excelencia, se ha transmitido por medio de las instituciones seculares educativas. La escuela, la primaria, la secundaria, de ahí te enseñan el Big Bang, te enseñan la evolución, te enseñan que la biología evolucionista y todo eso, aunque no sea cierta la evolución, pero lo siguen enseñando. A las personas que están en la universidad, que creen tener una posición diferente, no dan argumentos, o sea, hay muchos casos y demás, no dan argumentos de por qué es así, simplemente ridiculizan a los que opinan diferente. Y a científicos que disienten de la postura humanista, los corren, los censuran. Salió hace unos 4 años un científico que descubrió tejido suave en fósiles de dinosaurios y lo corrieron ante sus descubrimientos porque la idea era ocultar cualquier descubrimiento que contradiga la postura religiosa predominante. ¿Sí? Lo censuraron y demás, y él, gracias a Dios, alzó la voz y sacó a la luz ese descubrimiento. Pero ¿qué pasa? La gente de forma natural tendemos a adoptar todo aquello que concuerda con nuestra creencia religiosa y a rechazar todo aquello que se contrapone a ello. Y lo hacemos de forma inconsciente. Entonces, básicamente son las principales instituciones que la escuela transmitiendo la religión humanista y la iglesia transmitiendo la creencia cristiana. Pero lamentablemente lo que hemos transmitido dentro de las iglesias no es la visión escritural, chicos, sino la escolástica. ¿Va? Ok. Entonces, bajo ¿mande? ¿Me permites hacer un Sí, claro. que tiene que ver con lo que dice, lo que pregunta Viri? Claro. Los principados, o sea, en el reino del enemigo, la más alta jerarquía son principados. Los principados, entre otras cosas, gobiernan continentes, o sea, Así es. muy grandes.
Así es. Y en el estudio que tú nos presentas hoy, vemos claramente cómo el hinduismo, que tiene pues alrededor de 1.000 millones de personas, o más de 1.000 millones, tiene esa filosofía, esa mentalidad. Así es. Tenemos también 1.200 millones de musulmanes que tienen esa cosmovisión. Hay otro principado, que es la escolástica que presentabas. Así es. También son casi 1.000 millones. Y bueno, y la otra postura, ¿no? Entonces, Billy dice, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Quién lo mete? Lo inspira el mismo espíritu, el mismo principado. Así es, Rafa. Así es. Debemos purificarnos a través de la Renovación. con el Espíritu Santo y la comunión con la palabra de Dios. Claro, mediante el nuevo nacimiento. Sin el nuevo nacimiento no hay esa cosmovisión, ¿no? Así es. Pero es no solamente bajo el nuevo nacimiento, sino bajo el nuevo nacimiento y la renovación de nuestro entendimiento. Porque todos esos principados, toda entidad espiritual gobierna sobre el hombre por medio de la ideología que inserta en el hombre, chicos, por medio de la cosmovisión que inserta en el hombre. Por eso, si tu cosmovisión está contaminada, como dijo Jesús, si la luz cae en ti, es tinieblas. Imagínate qué tan fuertes son las tinieblas. Es decir, podemos tener una visión con tinieblas, una visión contaminada, una cosmovisión contaminada, si no hemos renovado nuestro entendimiento. Y por eso, hoy queremos meternos en la política, trabajando con una cosmovisión contaminada, ¿qué resultados voy a tener? Aunque sea cristiano, aunque haya nacido nuevo, ¿sí? La Biblia habla en 1 Corintios capítulo 3 y reprende a Pablo a los de Corintios diciéndoles que se actuaban de acuerdo a los principios de este mundo, porque había pleitos, contiendas, divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro y demás, porque operaban bajo el paradigma de este mundo, ¿sí? Y la madurez solamente se alcanza cuando renuevas tu entendimiento y sales del dominio del enemigo que te gobernaba sobre tu vida por la ideología y la forma de pensar que había insertado en ti, al dominio del Espíritu Santo que has permitido en tu vida por el renovar de tu entendimiento. ¿Vamos bien, chicos? Acuérdense, la guerra espiritual es ideológica. Por eso dice 2 Corintios capítulo 10 que las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales para llevar cautivo todo pensamiento y todo argumento que se oponga a Cristo. ¿Vamos bien? Perfecto. Bajo este paradigma, chicos cristianos, ¿se podría justificar dicho orden en puros términos naturalistas? Sí, como les había comentado, pues concuerda con la realidad, la forma en que funcionan las cosas. La creación da testimonio de dicho orden. Como les había comentado, la vida promiscua produce enfermedades sexuales, problemas psicológicos, familias disfuncionales. ¿Sí? Y por eso podemos argumentar a favor de una moralidad sexual bíblica. El orden de géneros concuerda con nuestra composición biológica. Aunque no saque la Biblia, biológicamente, tú puedes argumentar por dos sexos, nada más. ¿Sí? El patriarcado, en donde el varón protege, va a la guerra, defiende la familia, está enraizado en una realidad física, biológica. Y tú puedes argumentar con puros argumentos científicos, biológicos y demás a favor de esta postura porque concuerda la cosmovisión cristiana con la realidad. La homosexualidad, por ejemplo, produce la extensión es incapaz de producir descendencia, no lleva al florecimiento de la civilización, sino a la disminución de la sociedad. Además de ser un estilo de vida con los más altos índices de enfermedad sexual, por ejemplo, los homosexuales, que solo componen el 2% de la población, poseen el 78% de las nuevas infecciones de SIDA. Nada más con pura estadística, tú puedes ver, hay malos resultados. ¿Sí? Entonces, si hay malos resultados es porque se está violando una norma, una ley, o sea, no es la forma de hacer las cosas, en pocas palabras. Por eso también los mandamientos concuerdan con la forma en que funciona la realidad. Y así que al analizar la realidad podemos también deducir sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Oye, se está teniendo un mal resultado con esto, ¿sí? Entonces no es por ahí, no es la forma correcta de hacer las cosas. Jesús dijo que la sabiduría se evidencia por los resultados, ¿sí? Entonces hoy no trae buenos resultados, no viene de Dios. También Jesús dijo que por los frutos los conocerán. Oye, no está teniendo un mal fruto, estás violando entonces una normativa de Dios, ¿sí? Por eso la naturaleza muestra los atributos y el orden de Dios. Por eso también, como dice Pablo, en Romanos 1, del 19 al 20,
Dice Pablo, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Sí? Entonces, como esta realidad, aunque no lo conocemos de todo, conocemos algo de ella, ¿sí? La verdad que Dios nos da, nos arroja, podemos corroborar que sí concuerda con la realidad. No así el enemigo. El enemigo te lleva a embotarte para que no veas la realidad que te está gritando en tus ojos de que no es así. Bajo esta cosmovisión cristiana, ¿sería algo malo convencer o exhortar a la gente que se someta a dicho orden y de que crea dicha verdad? No, no lo sería. De hecho, si la verdad existe, es un deber moral compartirla. Aún más cuando le evitaría a la gente de malas consecuencias en su vida. Entonces, bajo esta cosmovisión es un deber moral compartir la verdad y persuadir a otros de que vengan a ella para que eviten malas consecuencias. ¿Hay alguna área de la creación más santa que otra, o más pura que otra, o más perfecta que otra, o más espiritual que otra, bajo esta cosmovisión? No, pues todo lo creó Dios en un estado de perfección, todo, lo espiritual como lo físico. Y todo involucra principios y diseños espirituales. Dios gobierna por medio de sus principios y normas toda la creación, lo espiritual como lo natural. Hay corrupción tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual y en toda institución. Por eso Jesús redimió toda la creación, tanto lo que hay en la tierra como lo que hay en el cielo. Colosenses 1:20 dice que por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Entonces, bajo ese paradigma, no hay una condición de que si es espiritual es superior. No, todo es corrompible en esta creación y todo tiene que ser redimido y traído al orden de Dios. ¿Cómo se considera el trabajo físico bajo esta cosmovisión? Bajo esta cosmovisión cristiana es algo digno y valioso, como una forma de adorar a Dios. ¿Sí? De hecho, la palabra en hebreo trabajo es adorar. Jesús, de hecho, es Dios encarnado. Tomó cuerpo físico y fue un carpintero. ¿Cómo se consideraría al ser humano con respecto al resto de los animales? Bajo esta cosmovisión, de superior valor. A diferencia de los animales, el hombre fue creado a la imagen y con autoridad para dominar sobre ellos. ¿Podemos crear la utopía en la tierra por nuestra propia cuenta bajo esta cosmovisión? No, al contrario. Nuestra naturaleza pecaminosa va a sabotear todo intento de utopía. La utopía, la perfección, solamente vendrá con el reino de Cristo. Mientras tanto, siempre habrá pobres, dice Jesús, entre nosotros y necesitados. Va a haber conflictos, va a haber problemáticas. Y lo que tenemos ahorita como cristianos es solamente lo que dice Jesús, que el reino se ha acercado, un acercamiento al reino, más no un establecimiento total. Entonces, mientras que el reino no se haya establecido plenamente, no hay esa perfección, pero sí hay un acercamiento del reino. O sea, es perfectible. Bajo esta cosmovisión, ¿cómo debe abordar el hombre la tierra? Como un virrey, cultivando y administrando la creación de Dios. La tierra es nuestra para explorar y desarrollar. Tenemos un deber administrativo delante de Dios. Debemos ejercer una buena mayordomía en todas las áreas de la vida. Y por ello el desarrollo tecnológico económico, que se ha dado principalmente en países occidentales gobernados por una cosmovisión cristiana que sabe que el hombre está aquí para desarrollar los potenciales de la tierra. ¿Cómo se considera entonces el gobierno de la iglesia? Limitado a los asuntos eclesiásticos. Es decir, el gobierno de la iglesia se limita al orden del culto y a la enseñanza de la palabra. Se enseña asimismo el sacerdocio de los creyentes. Es decir, Dios quiere relacionarse directamente contigo sin intermediarios. Bajo esta cosmovisión es Dios relacionándose contigo directamente, no por medio de un sacerdote. ¿Sí? Dios quiere también ejercer su gobierno directamente a través de ti en las áreas en las que tú estás puesto como autoridad. Y se fomenta también el estudio personal, el estudio personal de la Biblia, la libertad para pensar y llegar a tus propias conclusiones, pero con responsabilidad. Todo esto es producto de la cosmovisión cristiana. Son derivaciones lógicas. Tú analizas la premisa básica absoluta y de ahí sacas todas las conclusiones que conlleva con respecto al orden social que tenemos. ¿Sí? Vamos bien, chicos. Detrás de esas cosmovisiones, habían visto la sesión pasada, hay entidades espirituales gobernando.
Son los que inspiraron esto. Obviamente la entidad espiritual que inspiró la cosmovisión cristiana es el Espíritu Santo. Los otros cosmovisiones fueron inspiradas por espíritus diabólicos, pero es por medio de ellos en donde estas entidades espirituales gobiernan sobre el ser humano, y Dios no es la excepción. Requerimos de una software, de una cosmovisión para poder operar aquí. Tenemos que ir con una entidad espiritual que nos dé ese software, ¿sale? Y Dios nos da ese software basado en la verdad. Estas cosmovisiones que hemos visto, chicos, han evolucionado a través de los siglos. En el Renacimiento, ¿sí? O sea, con la Reforma Protestante surgieron dos contendientes a la postura escolástica, chicos. En el medievo, la postura escolástica, la cosmovisión escolástica católica, era la que gobernaba, era amo y señora en todo el reino europeo, chicos. Sí. Pero con el Renacimiento, chicos, con la Reforma Protestante, surge dos contendientes a esta cosmovisión. Surgió la cosmovisión cristiana, la cosmovisión reformada, la escritural y la humanista. La concepción escolástica gobernaba, y luego con la Reforma Protestante entra la escritural y la humanista a contender con la escolástica, chicos, con la católica. El Renacimiento, chicos, las derivaciones lógicas toman décadas y siglos en desarrollarse. O sea, mira, estas cosmovisiones que hemos estado viendo, chicos, son como una semilla. Se insertan en la mente del hombre y tardan décadas y siglos en desarrollarse las conclusiones lógicas, las aplicaciones lógicas para el orden social, para la vida, para lo demás de estas cosmovisiones. ¿Sí? O sea, no es como que te siembro la creencia religiosa, te siembro esta cosmovisión y ya sabes todo de buenas a primeras, como todas las derivaciones lógicas de ello, sino que se van desarrollando por medio de pensadores, por medio de filósofos, por medio de gente que transmite estas ideas, las van desarrollando. En el Renacimiento, a partir de la Reforma Protestante, surge ese deseo de ser libre del poder de la Iglesia. Lo que se conoce como el ideal de libertad, el cual es posible pensar y crear por uno mismo fuera del control de la Iglesia. Acuérdense que la Iglesia controlaba todo. ¿Pensabas diferente a la Iglesia? Cuello. ¿Enseñabas a estudiar la Biblia fuera de la Iglesia? Cuello. ¿Llegabas a conclusiones diferentes a la Iglesia? Cuello. Te llevaban a retractarte, por eso que la Iglesia se tuvo que retractar por tener una opinión diferente al oficial de la Iglesia. Entonces, el ideal de libertad surgió allí con la posibilidad de pensar y crear por uno mismo fuera del control de la Iglesia. Por eso resurgieron las diferentes ciencias que estaban oprimidas por la Iglesia. Tú no podías estudiar con libertad porque si llegabas a una conclusión diferente a la postura oficial de la Iglesia, cuello. Y aquí podías estudiar con libertad, llegando a conclusiones incluso fuera de las autorizadas por parte de la Iglesia. Y la ciencia empezó a prosperar. La influencia por la Reforma fue que el pensamiento fuera de la Iglesia la influencia de la Reforma Protestante es que sí, el pensamiento podía ejercerse fuera de la influencia de la Iglesia, mas no de Dios. Es decir, fuera del dominio de la Iglesia, pero dentro del dominio de Dios. Entonces la Biblia se vuelve a centrar en el pensamiento, en modelar el pensamiento. El problema era el conflicto entre el ideal de libertad humanista y Dios. ¿Sí? Era como que, wow, o sea, ya soy libre de la Iglesia para la postura humanista. Sí, pero todavía creo en Dios. Entonces, hay esa tensión porque Dios todavía sigue gobernando. ¿Vamos? Luego llega... Entonces el Renacimiento se caracteriza por la libertad del poder de la Iglesia. Pero todavía estaba el poder de Dios. Se sometían a la existencia de Dios y creían que Dios existía y gobernaba. Lo que le llamaban la ley natural. ¿Sí? Es no la ley de la Iglesia, pero el orden natural de las cosas. La Ilustración, ahí dan un paso más largo, que es la libertad del poder de Dios. Aquí bajo este desarrollo ideológico, cultural, se podía establecer un orden social, moral y científico sin la necesidad de Dios. Es lo que se consideró como el comienzo del naturalismo. Apelaban a la ley natural. O sea,
es la pura razón nos puede llevar a desarrollar un orden social lógico sin la necesidad de Dios. Y empezaron a llevar abajo el teocentrismo, ¿sí? Y bienvenida a la razón. Ellos creían equivocadamente que la razón podía desarrollarse sin ninguna creencia religiosa en el limbo. Y ya vimos que requiere una cosmovisión para operar la razón. Entonces decían, si es algo razonable, va a funcionar y no requerimos a Dios, no requerimos ninguna creencia religiosa. Entonces, era bienvenida la edad de la razón. Establece un orden racional sin la necesidad de Dios, aparentemente. Y surge aquí la ley natural como la norma para el orden social y moral. No la Biblia, el orden, y apelaban a eso, a la ley natural. Tú lees los filósofos de este tiempo y apelaban a la ley natural. El hombre, se consideraba libre de toda autoridad o poder sobrenatural. Y se ponía como la máxima autoridad como guía, es decir, su razón. O sea, ya no necesitamos a la iglesia y ya no necesitamos a Dios. Con el puro razonamiento que tiene el hombre podemos llegar a un orden social claro, ordenado, justo y moral. De aquí también surgió el deísmo, chicos. Dios ya quedó relegado. Para el deísta, Dios hizo la creación, la puso en marcha como un relojito y la soltó y ya no se volvió a aparecer. Ahí se ven, ¿sí? Entonces, todo es mecánico. Todo lo que gobierna aquí son las leyes de la naturaleza impuestas por Dios ya no tiene ninguna interferencia, ya no es necesario. Esa es la ilustración, donde el ser humano buscaba ser libre del poder de Dios. Luego llegó el modernismo, donde el ser humano ya no le bastó ser libre del poder de Dios, sino ahora quería ser libre de la naturaleza. Porque la naturaleza, bajo esta corriente lógica, era un campo de infinitas posibilidades en las que se debe revelar la soberanía de la personalidad humana mediante un dominio completo de los fenómenos naturales. O sea, la naturaleza es el campo del ejercicio de la personalidad y la voluntad del hombre. Vamos a dominarla para hacer lo que queramos y expresar nuestra propia voluntad. Pero el dominio que se realizaba, chicos, es por medio de conocer los principios y órdenes de la naturaleza. Oye, para volar, los principios de aerodinámica, los principios de mecánica y demás. Entonces se dieron cuenta de que hay normas y principios que rigen la naturaleza. Y eso lleva a la conclusión de que, también nosotros, y eso vamos a ver ahorita lo que conlleva. Pero para el ser humano no tenemos que ser víctimas de la enfermedad, de la pobreza, de los fenómenos naturales. Podemos dominar sobre la naturaleza y ser los amos y señores aquí. La ciencia y la tecnología se convirtieron en vías para que el hombre pudiera ejercer su dominio, expresar su ingenio, alcanzar el progreso y crear un paraíso en la tierra. Durante este periodo de tiempo se creía que por el progreso científico y industrial podría sacar al hombre de la pobreza y llevarlo a la utopía, ¿sí? De aquí la revolución industrial y la utopía que se creía que se podía alcanzar por medio de esto, hasta que llegaron las dos guerras. El problema es que las leyes universales para la naturaleza denotan inevitablemente las existencias de leyes para el individuo. El hombre estaba buscando conocer los principios que rigen la naturaleza para poder gobernar sobre ellas y expresar su libre voluntad y su personalidad. Pero eso conllevaba inevitablemente a que, entonces tiene que haber reglas y principios que rigen al ser humano. Y eso nos lleva al posmodernismo, o la etapa contemporánea, donde se busca el ser humano ser libre de las leyes y principios universales. El hombre pensó que iba a alcanzar la utopía durante el modernismo. Llegaron las dos guerras y empezó a la depresión, chicos. Sí, vino el desencanto y caímos en el existencialismo, en donde el hombre empezó a considerar que no hay propósito ni sentido. Entonces, cada persona debe crear su propio significado eligiendo lo que desee. La elección personal fue elevada a la última potencia de importancia y se convirtió en el justificativo para cualquier elección. Fue un pequeño paso ir del existencialismo al postmodernismo, que es a partir de los 60. Las leyes absolutas solo rigen la materia, y es a través de ellas que el hombre ejerce y expresa su voluntad libre y soberana para controlar la tierra. Para el hombre no existen leyes excepto las que son libremente autoimpuestas en el cálculo del interés propio del ser humano. O sea, las leyes solamente en la naturaleza. Al hombre no aplican.
No hay un orden trascendente preestablecido. Cualquier orden que el hombre establezca es correcto. Una persona o comunidad no puede imponer sus propios valores o normas sobre otra para regular su conducta. Fíjate cómo estamos llegando aquí en esa etapa a las conclusiones finales del humanismo que se empezó a gestar a partir de la Reforma Protestante. Así, el comportamiento de un individuo o comunidad no pueden ser catalogados como buenos o malos, correctos e incorrectos. Tal categorización es relativa a las normas y principios de cada individuo o comunidad, de acuerdo a lo que cada comunidad ha decidido establecer para sí misma. Toda norma o ley, el individuo o comunidad que establezca para sí misma son buenas por su contenido, sino porque emanan de la voluntad libre y soberana del ser humano. Lo malo aquí es todo aquello que obstruye el ejercicio de la voluntad libre y soberana del ser humano. Lo bueno, todo lo que la alienta y permite su libre expresión. Y aquí es donde se revaloriza la naturaleza, chicos. ¿Qué es lo que sigue? Estas son entonces las diferentes etapas de desarrollo ideológico de las diferentes cosmovisiones, chicos, hasta lo que llevamos hoy. O sea, la consecuencia inevitable del humanismo es este existencialismo, ¿sí? Este relativismo cultural que estamos viviendo hoy. Pero no se gestó desde el inicio, sino que se fue desarrollando. Todas esas conclusiones lógicas que hemos estado discutiendo tardaron siglos en desarrollarse, porque se desarrollan poco a poco, porque la gente no está consciente de esas creencias religiosas. ¿Vamos bien, chicos? El hombre aquí se caracteriza entonces por una falta de congruencia entre su religión y el actuar que se encamina a su armonización, chicos. Porque cuando tú abrazas una creencia religiosa, lo que haces es que poco a poco vas quitando todo lo que no va de acuerdo a esa creencia básica religiosa y vas adoptando lo que sí va de acuerdo a ello. Vamos encaminándonos hacia la armonización de las creencias básicas religiosas que hemos aceptado. Lo mismo pasa con el cristianismo. Por eso dice la Biblia que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque como hemos abrazado las creencias básicas cristianas, todo lo que vemos que no cuadra con ellas, las vamos quitando. Y lo mismo pasa con las otras creencias humanistas, que es el principio primero porque hay conveniencia. No le resulta del interés personal actuar de la manera en que dictan sus convicciones religiosas. Pero el hombre no puede durar mucho con esa tensión donde, oye, no es lo que yo realmente creo, pero actúo de forma diferente por conveniencia. No dura esa discrepancia. O cambia la creencia o cambia el comportamiento. Pero esa discrepancia no dura. Entonces, el hombre inevitablemente termina a ser consistente en sus creencias. Poco a poco, ¿sí? Como una plaga, la forma de pensar va venciendo la inconsistencia, pues vamos aprendiendo lo que implica nuestra religión en todas las áreas de nuestra vida y vamos dejando que gobierne todo nuestro ser. Así vamos teniendo un comportamiento cada vez más congruente. Seas cristiano, humanista, lo que tú quieras, nos dirigimos hacia la congruencia total en eso. ¿Sí? Entonces, eso sucede tanto con el paradigma cristiano como el paradigma del mundo. Por eso dice la Biblia que irán de mal en peor hasta que te halles en completas tinieblas. Por eso dice Pablo que los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Porque si tu paradigma es equivocado, vas a llegar a la conclusión total y definitiva de dicho paradigma, chicos. ¿Por qué ha ganado el paradigma cristiano el paradigma humanista sobre el cristiano, chicos? Ha ganado, además porque el hombre tiene una naturaleza pecaminosa en rebelión contra Dios, porque ellos han atacado los fundamentos de nuestra religión. El paradigma humanista ha atacado el centro de nuestra religión. El relato de Génesis lo ha hecho ver como un mito y ha indoctrinado a niños y jóvenes de su visión naturalista a través de escuelas, universidades y diferentes formas de entretenimiento, haciéndolo ver como científica, cuando no es más que pura religión. Por eso el paradigma humanista tiene muy buena mercadotecnia. Por eso dice el Salmo 11.3, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Porque, como te había comentado, para el paradigma cristiano se requiere forzosamente Génesis. El relato de Adán y Eva, la caída, la serpiente, Dios como el creador de todo. Si tú eliminas eso, no hay paradigma cristiano.
se ha derrumbado. Y los cristianos hemos atacado, ¿sí?, solo las ramas, no las raíces. Los cristianos, en vez de refutar el paradigma religioso humanista y defender la veracidad del relato, que es el corazón de nuestra religión, nos hemos abocado a atacar solo las derivaciones lógicas. Atacar solamente el aborto, el matrimonio gay, el feminismo, el socialismo, el comunismo. Todos esos son frutos de la cosmovisión humanista, pero no hemos atacado la raíz, que es la cosmovisión. Solo hemos atacado el fruto. Aquí vemos la evolución, que por ejemplo es el corazón del humanismo. Y no solamente hemos atacado lo que produce. Oye, la homosexualidad, el aborto y demás, aquí atacando solamente eso. Mientras que estos, el humanismo, está atacando el corazón de la cosmovisión cristiana. Sí, Génesis. Qué grueso, ¿verdad? Peor aún, hemos comprometido el paradigma cristiano al tratar de adoptar partes del humanismo, haciéndolo inútil e inefectivo. ¿Sí? Hemos querido hacer combinaciones de que, bueno, es que yo creo en Dios, pero también creo en el humanismo. Y soy cristiano. ¿Sí? Creo en la evolución. ¿Sí? Y eso conlleva a una contaminación ideológica o de una cosmovisión, y te hace inefectivo, porque si tú adoptas una creencia, una cosmovisión diferente, vas a tener resultados lógicos, de derivaciones lógicas para el orden social y tu vida diferente, que va a llevar a un desorden de Dios. La forma de pelear esta batalla por lo mismo es, uno, con apologética. Tenemos que defender el relato bíblico de Génesis, que es el fundamento para la cosmovisión cristiana. Exponer la mentira de evolución. Tenemos que conocer y denunciar por qué es mentira la generación espontánea de vida y la evolución. ¿Sí? Si no exponemos la mentira, chicos, porque para unos, ¿a poco es mentira? Mira, si te preguntas por qué, te habla de que te han estado bombardeando con esa ideología. Es mentira. ¿Sí? Tenemos que atacar, porque la evolución es parte del fundamento de la cosmovisión humanista. Y podemos hablar en términos naturalistas. En discusiones y propuestas ante el mundo secular debemos usar la concepción de la ley natural con estudios científicos y estadísticas que demuestran que hay una ley en la naturaleza, pero el cómo son las cosas es evidenciada por la biología, la ley de causa y efecto, y no cualquier orden natural funciona. Nosotros podemos, en nuestra discusión con la gente del mundo, con los humanistas y demás, podemos decir, hay evidencia de cómo funcionan las cosas. Hay estudios científicos de que demuestran que la figura paterna, por ejemplo, en la vida de las familias es indispensable. El matrimonio homoparental no funciona. ¿Sí? Tiene que haber la función de dos, y estadísticamente está comprobado. Y obviamente tenemos que también en esta batalla evangelizar. Si queremos que la gente cambie de su religión humanista a la cristiana, tenemos que compartir el evangelio inevitablemente. Entonces, por medio de la apologética, de exponer la mentira de la evolución, ¿sí?, de evangelizar, vamos a poder avanzar esta batalla. Pero si tú tienes una cosmovisión contaminada, ya viste, inevitablemente vas a abrazar resultados o derivaciones lógicas que van de acuerdo a esa contaminación, a esa cosmovisión contaminada. Por eso, si un cristiano tiene una cosmovisión contaminada y se mete en la política, va a terminar apoyando legislaciones y demás que van de acuerdo a ese desorden que produce esa cosmovisión. Pero eso lo vamos a ver más a detalle en la siguiente sesión. ¿Dudas? ¿Comentarios? Mira, la cosmovisión satánica típicamente es una cosmovisión humanista. La concepción del humanismo te dice que el humanismo, la premisa humanista es que el hombre debe hacer lo que él quiera, debe expresar su voluntad y su personalidad con toda libertad. Es la premisa, es el ideal. ¿Y sabes lo que dice el satanismo? La única norma del satanismo es hacer tu voluntad, es la única norma. ¿Sí? El humanismo en su esencia es satanismo. El satanismo no propone la obediencia a Satanás. El satanismo propone que tú hagas tu voluntad, que es el ideal del humanismo. Entonces el humanismo es satánico en su esencia. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos, antes de terminar? Si no hay nada más, vamos a terminar con una oración. Vamos a vernos con el próximo sábado. Les voy a mandar la información y voy a subir el video para los que no estuvieron. Pero vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu bendita palabra nos enseña cosas tan básicas e importantes, Señor.
Nos da la estructura interna de nuestra mente para saber cómo debemos comportarnos y conducirnos en esta vida, Señor. Nos da el cimiento, nos da los fundamentos, Señor. Y queremos pedirte, Padre, que durante este proceso, Señor, de aprendizaje del gobierno, no solamente aprendamos de gobierno, sino que nos ayudes a reformar nuestra forma de pensar, a renovarla, para pensar como tú piensas, alineados a tu verdad, Señor. Que no seamos contaminados con cosmovisiones que nos llevan a tener resultados amargos, fruto agrio, Señor, que no te agrada, Señor. Que podamos conducir toda nuestra vida, Señor, de acuerdo a tu voluntad, tus principios, Padre. Ayúdanos, Señor, en este recorrido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.